Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Java 2023. En este capítulo el tema central va a ser arreglos. Después vamos a ver operadores ternarios, vamos a ver la palabra reservada instant of, que significa instancia de, y vamos a ver algún bucle, vamos a ver algún if, lo vamos a comparar, vamos a armar varios ejemplos de código, pero nos vamos a centrar en el tema arreglos. Bueno, les recuerdo de suscribirse al canal, de dar clic en la campanita, de apoyarnos, de dar like. Todo eso suma, todo eso posiciona los contenidos y ayuda a otras personas, que es el objetivo principal de este espacio. Ahora sí, comencemos con este capítulo. Bueno, la pregunta que se impone a los arreglos es: ¿qué son los arreglos? Nosotros venimos trabajando con variables. Esas variables almacenan solo un dato. Si yo declaro un número entero, lo que puedo hacer es almacenar un número entero. Si declaro un string, almaceno una cadena de caracteres. Bueno, los arreglos nos van a permitir almacenar muchos enteros si utilizamos un arreglo de enteros, o muchos strings si utilizamos un arreglo de string, o muchos productos si utilizamos un arreglo de productos, siempre y cuando obviamente tenemos que crear la clase productos, ¿sí? Que no es un tipo de dato. Bien, como dije recién, podemos almacenar muchos datos, pero si esos datos que estamos almacenando son todos del mismo tipo. Si yo declaro un arreglo de enteros, no puedo guardar string, tengo que guardar enteros, ¿sí? Eso es una característica de los arreglos, como los vamos a ver hoy. Después vamos a ver que podemos hacer otras cosas y que Java nos ofrece otras alternativas al momento de almacenar información. No va a ser la única que vayamos a ver, la de arreglos, ¿sí? Entonces, pero ahora centrándonos en los arreglos puros, podríamos decir, tenemos que decir que un arreglo está asociado a un tipo de dato. Vamos a avanzar un poquito en esta información que tiene, si estuviéramos hablando de un arreglo de enteros, tiene el formato que estamos viendo debajo. Esto es muy importante. Comienza en el índice 0. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando declaramos un arreglo, vamos almacenando nuestro primer dato en el índice 0, nuestro segundo dato en el índice 1, nuestro tercer dato en el índice 2 y así sucesivamente. Los arreglos tienen una cantidad de elementos, de dimensiones que nosotros podemos almacenar. Nosotros no podemos agarrar un arreglo y almacenar la cantidad que nosotros querramos. Cuando declaramos un arreglo tenemos que decirle cuántos datos se van a almacenar ahí. Si creamos un arreglo de 10 no vamos a poder cargar más de 10 elementos, ¿sí? Esto es un poco lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Estamos viendo en una representación gráfica qué es un arreglo de enteros. Vamos acá. Fíjense un poco lo que les decía recién. El length es una propiedad que tienen los arreglos que identifican cuál es la dimensión de ese arreglo, ¿sí? El total de elementos que tenemos en el arreglo, ¿sí? Porque nosotros tenemos dos características. Los arreglos tienen la cantidad de válidos, que sería la cantidad de elementos que tiene cargado un arreglo, y la cantidad máxima, que sería la dimensión, el tamaño que tiene ese arreglo, ¿sí? La cantidad de válidos, repito, serían los datos válidos. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, la cantidad de datos válidos es igual a la misma cantidad de la dimensión de ese arreglo. Ese arreglo puede almacenar, tiene como máximo la capacidad de almacenamiento de 10 números y justo tiene la capacidad máxima almacenada. Pero podría darse, vamos acá, que mi arreglo, estos datos que tenemos acá, supongamos que acá no haya nada, vamos a tacharlos, digamos así, espero que se entienda. Nosotros acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 6 elementos válidos y tendríamos una dimensión de 10. Podríamos almacenar como máximo 10 y tendríamos almacenado solo 6 en este caso, con lo cual tendríamos espacio para almacenar 4 números más. Digamos, estos son dos conceptos bastante importantes. Ahora, ¿para qué sirven los válidos? Y si yo tengo que recorrer un array, tengo que saber cuántos son los válidos de ese arreglo. ¿Por qué? Porque si no voy a terminar recorriendo y mostrando posiciones donde no hay datos válidos. Cuando hablamos de válidos, en realidad estamos hablando de datos válidos, ¿sí? En cada posición
de un arreglo siempre hay datos. Es probable que en la posición 6, si yo no cargué nada, haya un 0, en la 7 haya otro 0, en la 8 haya otro 0, pero a mí no me interesa mostrar eso, me interesa mostrar solo hasta los datos válidos. Si yo quiero almacenar un dato, siempre voy a comenzar desde la posición 0. ¿Podría comenzar desde atrás? Sí, podría hacerlo. ¿Podría comenzar desde el medio? Sí, podría hacerlo. Pero lo ideal es siempre comenzar desde algún lugar, desde algún extremo, si se quiere. No estaría mal comenzar por atrás, no estaría mal comenzar, pero bueno, la realidad es que siempre que vamos a cargar un arreglo lo vamos a hacer desde la posición 0. En este proyecto teníamos el system, lo vamos a borrar y vamos a declarar un arreglo de números enteros. Lo declaramos así, que se llama lista, y es igual a, podríamos acá hacer un new int y acá decirle que vamos a tener un arreglo de 10. Acá lo que estamos haciendo es creando un arreglo de 10. Estamos reservando memoria para un arreglo de 10. Bien, si nosotros tuviéramos que recorrer este arreglo o cargar datos, vamos a ver primero eso, podemos hacer lista, corchetes, y como decíamos, comenzamos desde el índice 0, y es ahí donde vamos a cargar nuestro primer elemento. Ponemos 10. Si yo hiciera acá un sort b de esa posición, nos encontraríamos, vamos a ejecutar, de la posición 0, perdón. Ahí me tiraba que la posición 10 no existe, es claro, porque yo había reservado de 0 a 9. Estuvo interesante ese error. Bien, me dice que en la posición 0 está esto. El error que me tiraba ahí, o la excepción que me tiraba ahí, era que yo le estoy diciendo una posición que no es válida. Si nosotros vamos a la presentación acá, cuando nosotros creamos un arreglo de 10 números, fíjense que si yo creo un arreglo de 10 números, la posición válida es la última posición, es la 9. Entonces, por eso me tiraba ese error, ¿no? Este error que está acá, ¿no? Esta excepción. Porque acá me va a decir, está bueno verlo, que array index of digamos, me estoy yendo fuera del rango del arreglo, y el arreglo en la posición válida es la posición 9. Si yo pusiera acá la posición 9 no tendría problemas, me mostraría que tiene un 0 almacenado ahí. ¿Por qué un 0? Y porque cuando nosotros declaramos, como dice acá, ¿no? 0. Cuando nosotros declaramos un arreglo y queremos mostrar los elementos de ese arreglo, lo que nos va a salir en las posiciones donde no cargamos datos es un 0. Entonces, eso es interesante también porque nos sirve para controlar los válidos que nosotros tenemos, siempre y cuando el 0 sea un dato inválido, ¿no? en la carga de un arreglo. ¿Sí? Podemos esto gestionarlo de muchas formas y nos excede un poco esto, pero si quieren podemos hacer algún ejemplo cortito, ¿sí? Si alguno lo necesita nos escribe en algún comentario, pero la idea de esto es ver un poco lo conceptual. Después vamos a trabajar con colecciones, con array list, con listas, etcétera. Pero bueno, está bueno ver el concepto puro, si se quiere, de arreglo. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar un for, algo que no habíamos hecho hasta ahora. Nosotros tenemos un for o un for each. Podemos hacerlo de varias formas. Si yo agarro acá un for utiliza una variable que normalmente se le pone i, le inicializamos en 0. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar desde la posición 0, punto y coma. Acá vamos a decir que i va a ir hasta dónde. Y acá es donde les quiero mostrar otro concepto que tiene que ver con la dimensión, que tiene que ver con este 10. La dimensión es 10. Entonces, si nosotros vamos a ir hasta nuestra lista, punto len. O sea, vamos a recorrer nuestro arreglo hasta el final, hasta la última posición de la dimensión, digamos, hasta 10 en este caso. Va a ir de 0 a 9. Esperen que acá me tomo cualquier cosa. Ahí está. Bien, 2 puntos y acá vamos a poner i más que, como ustedes ya saben, es un contador. Esto es equivalente a decir que i es igual a i más 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a empezar primero contando, va a arrancar desde la posición 0, después en la vuelta al bucle. Acuérdense que un bucle va de acá para acá hasta llegar al final. Cuando se cumple esta condición de corte, o sea, cuando i es menor, acá es donde se encuentra la condición, cuando i es menor a la cantidad, mientras i sea menor a la cantidad, se mantiene en ejecución. Entonces va de esta línea a esta línea y así sucesivamente, ¿no? Va de acá, hasta que va a llegar a la posición 10, que es una posición inválida, y se va a ir, ¿no? Va a ir de 0 a 9. Bueno, vamos a hacer acá un sort b de nuestra lista, en realidad,
en la posición de nuestra lista, perdón, en la posición i. O sea, vamos a mostrar lo que hay en la posición i, que en este caso en la posición 0 va a haber un 10. Si quieren, lo que podemos hacer es cargar algún dato más, como para que sea 20, vamos a ponerle. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar este resultado. ¿Sí? Acá, ojo que me va a mostrar esto también, que no es lo ideal. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esto. Y ahora sí vamos a ejecutar. Y fíjense, en la posición 0 me muestra el 10, en la posición 1 me muestra el 20 como acá, y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones más. Más las 2, 10, que es el tamaño máximo. Length, lo que me vuelve es eso, ¿no? De 0 voy a ir hasta 9. En la posición 10 se rompe el bucle y se termina de ejecutar. Bien, esto lo podemos hacer de varias formas. Podemos utilizar un for each, que el for each en realidad es como un for en términos de que no ponemos la palabra for each, en algunos lenguajes sí, en este caso no. Y acá lo que vamos a decir en el for each es que va a tener un int, un número, vamos a ponerle número, 2 puntos, y vamos a hacer referencia a la lista. Es decir, todo lo que esté en la lista que me lo pase acá. Esto lo voy a... Y acá lo que vamos a hacer, perdón, acá voy a hacer un south, también b, y voy a mostrar número. Esto lo voy a comentar, que tenemos acá, lo podemos comentar de esta forma, así y así, ahí lo comentamos, ese es un comentario, digamos, esto no va a aparecer nada de lo que esté acá, digamos, esto es como si no existiera para la ejecución, y vamos a ejecutar el for each. Que como ven es un poquitito menos complejo, digo, no tenés la variable, no tenés el length, pero el resultado es el mismo. ¿Sí? El resultado que vamos a obtener va a ser el mismo. Es una manera de hacerlo. Podríamos también acá, si se me ocurre, ¿no? como un dato, podríamos acá poner un if, supongamos un if, y preguntar, es un poco hablando, voy a cerrar esto así para generar, vamos acá, vamos a preguntar si este número, si encuentra un 0, y esto lo podemos hacer de varias formas, ¿no? Vamos a mostrar datos, esto lo vamos a mostrar, lo podemos mostrar, mientras número sea distinto de 0, ¿sí? Si el número es distinto de 0, lo muestro. ¿Sí? Entonces de esta manera que voy a mostrar los válidos, es una manera de hacerlo. Como repito, se puede hacer de muchas maneras. Esta es una manera de hacerlo, incorporando un bucle y un if acá. Vamos a ver el resultado. Entonces de esta forma, fíjense que lo que yo estoy haciendo es solamente mostrando los números que tienen, entre comillas, datos válidos. Sí, repito, siempre y cuando en la problemática el 0 sea un número inválido. Podríamos agarrar y en esas posiciones ir cargando algún dato, un -1, supongamos, al final. Podríamos llenar todas las posiciones en -1 y después ir cargando de a 1. Entonces cuando encontramos un -1 sabemos que no es una posición válida. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras. O se puede hacer con una función que a medida que yo voy cargando solamente que me vaya cargando y me retorne la cantidad de elementos que me cargó, y eso yo lo guardo en una variable. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Esto tiene que ver con la lógica de la programación, que calculo que muchos de los que están acá ya lo tienen bastante claro. Bien, vamos a volver un poco a la presentación, porque esto también obviamente se puede resolver o se puede utilizar de la misma manera cuando nosotros declaramos un arreglo de string. Nosotros acá podríamos agarrar e ir declarando vamos a ponerle palabras. Esperen, vamos a poner primero esto así, le vamos a poner palabras, acá vamos a decir que es igual a new string, ¿sí? Y hacemos lo mismo que podemos hacerlo de esta manera, pero otra forma de hacerlo también sería hacerlo de esta forma. Podríamos acá cargar string, y de esta manera lo que estamos diciéndole a palabras es la cantidad de elementos que va a tener almacenado. Entonces vamos a ponerle Pepe, Gaby,
Vamos a ponerle María, Ana, Estela, vamos a ponerle esto entre comillas, dobles para que sea un string, punto y coma. De esta manera lo que estamos haciendo es creando un arreglo, y así como acá nosotros le dijimos que me creo un arreglo de 10 posiciones para números enteros, acá lo que estoy haciendo, cargando 5 elementos, es decirle que me cree un arreglo de string de 5 palabras, no más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo acá vamos a hacer un south? ¿Sí? Esto es estamos haciendo un poco más de lo mismo. Le vamos a mostrar palabras acá, y yo quiero mostrar palabras en la posición 6. Voy a guardar los cambios y vamos a ejecutar. Me va a tirar el error que me tiró y cuando poníamos en la posición 10. ¿Por qué? Porque yo acá es como si yo le estuviera diciendo posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. La posición, tengo 5 elementos, pero la válida es la 4. Es más, tendría que poner como máximo 4 acá, ni siquiera así. ¿Sí? Ahí fue mala mía, pero en realidad para el ejemplo es lo mismo. Entonces, esto ya me define el arreglo. Y en esto quiero subrayar algo y quiero que graben esto, porque esto es muy importante lo que voy a decir. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo acá es trabajando con memoria estática. ¿Qué quiere decir memoria estática? Que lo que reservé no lo puedo modificar. Si yo reservé espacio para 10 números, no puedo redimensionarlo de esta manera. Después vamos a ver que la programación nos ofrece alternativas para resolver este problema. Pero en este caso, en los arreglos, podríamos decir puros, podemos decir básicos, no podemos resolver esta problemática, ¿sí? Tendríamos que trabajar con, en vez de memoria estática, con memoria dinámica. Después podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con el for each, ¿no? Vamos a agarrar acá un... Esperen que voy a cerrar acá. Esto lo voy a borrar como para generar espacio. Y vamos acá a generar un for. Y vamos a practicar un poco el for each, que es bastante interesante y bastante simple de hacer. Diciendo que acá yo lo que voy a mostrar es una palabra. Le vamos a poner P, le vamos a poner 2 puntos. Le vamos a decir que es palabras lo que yo quiero mostrar. Y acá lo que vamos a hacer es un south P. Vamos a printear P. Y vamos a mostrar el resultado. Acá me voy a imprimir dos arreglos, el de número que tenemos arriba y el de palabras que tenemos abajo. ¿Sí? Fíjense que acá me imprimió todas las palabras y acá me imprimió también las que tenemos de forma válida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros pusimos una condición para mostrar acá? Podríamos haber usado un break. Si nosotros ponemos un else acá, de paso vamos a ver el if else, algo que no vimos. Y acá podemos utilizar un break. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirve este break? ¿Qué quiere decir esto? No soy muy amigo de utilizar esto, pero es una forma de hacerlo simplemente para no tener que recorrer hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a entrar acá mientras el número sea distinto de 0. O sea, es un 10, imprimo. Es un 20, imprimo. Me encuentro con un 0, vengo acá, rompo con el bucle y no tengo que seguir recorriendo el arreglo hasta el final. El break, como lo dice el término, rompe, digamos, con la estructura del for y se va. ¿Es válido para la solución del problema? ¿Es más eficaz? Sí, claro, es más eficaz. Pero ojo con romper la lógica. Lo podemos hacer de muchas otras formas, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de instant of, que es una palabra de ese estado, instancia de. Ahora vamos a ver cómo se escribe y para hacerlo un poquitito más simple. Vamos a quedarnos... No nos va a servir nada de lo que estamos haciendo acá. Lo que vamos a hacer es vamos a comentar todo esto, en realidad, como para que no salga nada de esto. Bueno, ahí ya creo que todo me queda comentado. Y lo que voy a hacer es acá abajo declarar un string. Ese string le voy a poner nombre y vamos a decir que es igual a Gabriel. Nosotros sabemos que esto es un string, pero muchas veces nos llegan datos que no sabemos de qué tipo son y que nos interesa por una especie de controlar qué es. Entonces podemos utilizar un if y hacer una pregunta, es decir, lo que me estás enviando acá en esta variable, ¿es un string
o no es un string. Bueno, ¿cómo se pregunta eso? Y la pregunta es si nombre instant of es un string. Es una instancia de un string. Si vamos a poner acá un south y vamos a decir es un string. Si no, vamos a decir no es un string. Bien, vamos a ejecutar esto a ver qué nos dice. Es un string. Y sí, nombre es un string. Ahora, ¿qué pasa si yo acá hago otra pregunta? Vamos a crear un integer. Vamos a llamarle número. Vamos a decirle que es igual, no importa esto si lo inicializamos o no, porque la verdad es que es indiferente eso. ¿Sí? Si le almacenamos un dato o no. Vamos a preguntar si acá, si número es una instancia de un string. Esto no lo podemos preguntar, ¿sí? Nosotros siempre, la pregunta que podemos hacer es si esto es una instancia de un entero, ¿sí? En este caso, de un integer. Esto lo podemos hacer. Y entonces sabemos que lo que va a decir acá, esto es un int, vamos a ponerle, o no es un int, ¿sí? Esta pregunta la podemos hacer de esta forma. Esto nos va a devolver true o nos va a devolver false, ¿sí? En función de si eso no es. Normalmente se utiliza con parámetros esto, ¿sí? Si nosotros acá hiciéramos si es un object, por ejemplo, que es un tipo de dato genérico, podríamos preguntar si es un object. Todos son object, por lo tanto esto me va a decir, bueno, en este caso, que es un object, ¿no? ¿Sí? Vamos a correrlo. Me va a decir, yo puedo preguntar a cualquier tipo de datos si es un object porque son todos tipos de datos. Lo mismo puedo decir acá si es un number. También puedo hacer esto porque es un número y por lo tanto me va a decir, bueno, en este caso me va a tirar el mismo mensaje que es un object, pero porque está entrando, digamos, a la condición del if. ¿Sí? Esto lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es decir esto, ¿sí? Si es un tipo de dato boolean, porque sabemos que número no. Entonces acá yo debería castearlo, debería hacer alguna otra cosa, digamos, está teniendo ese error. Entonces nosotros podemos hacer una pregunta de si es el tipo de dato. Normalmente esto se utiliza bastante y obviamente se utiliza en muchos lenguajes, no solamente en Java. ¿Sí? También se utiliza mucho en JavaScript. Bueno, y ahora lo que me quedaría por ver como próximo ejemplo es los operadores ternarios, ¿sí? Y voy a aprovechar que acá tengo un if y un else, ¿sí? Vamos acá a poner vamos a poner, decir que es un number. ¿Sí? Le voy a preguntar acá, bueno, podría haber puesto, ¿no? Es un number, sí, tal cual es un number, no es un number. Bien, digamos, esto sería un if. Un operador ternario se utilizaría en reemplazo de un if. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo, podríamos hacer el mismo ejemplo, ¿sí? Vamos a crear un ejemplo de operador ternario utilizando, si se quiere, la misma lógica que tenemos acá, pero traducida a operadores ternarios. ¿Que para qué sirven? Y es como un if, pero más simplificado. Vamos a ver que en un par de líneas de código vamos a simplificar el código. No digo que sea mejor, no digo que haya que reemplazarlo, digo que es una opción y digo que es una herramienta que hay que conocerlo porque en muchos lenguajes, voy a volver a citar JavaScript, JavaScript utiliza mucho los operadores ternarios y se utiliza mucho en la programación web. Bien, vamos al ejemplo. Vamos a poner un mensaje, un string, vamos a crear un string que le vamos a llamar mensaje. Sí, mensaje va a ser igual a ¿qué? Lo voy a poner entre paréntesis. Vamos a suponer que lo que quiero preguntar es exactamente lo mismo que tenemos acá. Esto. Esto lo voy a preguntar acá. Pero yo voy a decir que si esto es verdadero, entonces lo que voy a mostrar es el siguiente mensaje. Bueno, vamos a copiarlo acá directamente. Dos puntos. Si no, esto. Esperen que voy ahí. Ahí está. Punto y coma. A ver si se ve bien ahí. Sí. Bueno, esto que está acá es equivalente a esto que tenemos aquí. Vamos a comprobarlo eso. Sí, vamos a comprobarlo. En una de esas para ustedes está más claro acá, pero en una de esas para otros
está más claro acá. Vamos a poner un SouthB de mensaje, ¿sí? Porque es la manera que nosotros tenemos de mostrar esto. Esto lo voy a comentar. Voy a guardar los cambios y vamos a ejecutar el ejemplo. Es un number. Vamos a meter un ejemplo más como para que quede un poco más claro, que también podríamos acá, bueno, vamos a utilizar mensaje también. Va a ser igual a, supongamos, a ver, número tenemos acá, número vale 20. Entonces vamos a preguntar si número es mayor a 20, ¿sí? Podemos utilizar esto. Si el número es mayor, vamos a preguntar si el número es igual a 20, entonces vamos a decir que num, vamos a ponerle igual a 20. Perdón. Así. Dos puntos. Si no, num, voy a poner punto y coma acá para que no me guste que me tire error cada 5 segundos. Num es distinto de 20. Está claro que el número es igual a 20 y va a salir ese mensaje. Después vamos a cambiar el número como para demostrarlo. Vamos a ver esto, cómo se ejecuta. ¿Sí? Me va a decir, perdón, no los estoy mostrando el mensaje acá. SouthB de mensaje y ahora sí. Bien, me va a decir que es un number y que el num es igual a 20. Si yo acá a 20 le pongo 21, ya deja de ser igual, y cuando lo ejecute me va a decir que el número es distinto de 20, ¿sí? Que el número es distinto de 20. Sí, esta es una manera para algunos más simples, acá porque tenemos mensajes, etcétera, pero a veces está bueno utilizar operadores ternarios, como digo, en la programación web y se utiliza mucho y bastante, y en JavaScript también. No sé si en Java para tanto, pero es una manera de simplificar todas estas líneas de código, digamos, en una sola línea. Bueno, con esto llegamos al final. Vimos muchas cosas como para repasar, como para tocar, como para ver. Así que bueno, cualquier consulta, déjenlo en los comentarios. Les recuerdo suscribirse al canal, les recuerdo estar atentos semana a semana, lunes a lunes. La idea siempre va a ser que esté el lunes cada uno de los tutoriales. Y cualquier consulta, como les dije, por favor déjenla en los comentarios, que trataremos de abordar las dudas en otros capítulos o en otros temas más adelante. Saludos a todas y a todos, hasta la próxima.